Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos y utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder registrar usuarios en nuestro sitio web que nosotros estamos desarrollando. Pero para poder continuar necesitamos crear una nueva tabla en la base de datos que nosotros tenemos en el servidor de MySQL, tabla que vamos a utilizar para poder registrar toda la información respecto al usuario que nosotros ingresemos en el siguiente formulario. Bien, para esto tenemos que pasar al servidor de MySQL y a nuestra base de datos y crear esa nueva tabla, pero antes voy a mostrarles el diagrama de la tabla que nosotros vamos a crear, donde me encuentro en Workbench, que estoy utilizando para poder mostrarles los diagramas, donde tengo el siguiente diagrama, que es la tabla de user, que vamos a utilizar para poder almacenar toda la información respecto al usuario, donde en esta tabla voy a crear las siguientes columnas que vamos a utilizar para poder registrar esa información, donde vamos a crear una columna ID user, número de identidad, name, last name, email, password, teléfono, user, role, imagen, activo, estado y fecha. Ahora, estas columnas contienen los mismos nombres de los atributos que nosotros hemos creado en la clase anónima que estamos utilizando para poder gestionar toda la información respecto al usuario. Estas columnas tienen que contener el mismo nombre que esos atributos, ya que si no contienen el mismo nombre, tendremos problemas para poder registrar información en esta tabla. Bien, pasemos al servidor para poder crear esta tabla. Bien, me encuentro en la siguiente base de datos. Voy a seleccionarla, clic derecho, crear nuevo, tabla. Y a esta tabla yo la llamaré TUser. Agregar. Vamos a crear la primera columna llamada ID User. Será de tipo entero. Será autoincrementable. Va a contener la llave primaria. Claro, esta columna que nosotros estamos creando, ID User, no contiene ninguna propiedad en la clase anónima. Solo las demás columnas que nosotros vamos a crear. Voy a presionar nuevamente el botón agregar para poder crear una nueva columna, número de identidad. Haré que la información que se almacene en esta columna sea de tipo varchar. Aquí podremos colocar el valor de null si nosotros lo deseamos. La columna name de tipo varchar. Vamos a agregar otra columna llamada last name de tipo varchar. La columna email. Voy a agregar la columna password. Justamente aquí voy a cambiarle los valores, ya que vamos a ingresar una contraseña encriptada, y voy a colocar que almacene una cantidad de caracteres de 250. Voy a agregar otra columna, la llamaré de teléfono. Será de tipo varchar también, pero haré que solo almacene cierta cantidad de datos. Ahora se me ha olvidado obtener una información del usuario, que es la dirección. Y voy a crear esa columna. Ahora, si voy a crear esta columna, tengo que crearle un atributo a la clase anónima. Tengo que pasar a la clase anónima, pero antes voy a modificar el diagrama. Voy a seleccionar la tabla, doble clic, y voy a agregarle esa columna. Bien, dirección, pero voy a posicionarla debajo de teléfono. Bien, correcto, tengo dirección. Ahora voy a pasar a la clase anónima y tendré que crear ese atributo. Voy a colocar public. Y voy a colocar dirección. Ahora tengo que crear la condición
Voy a copiar esta línea de código. Bueno, tengo que hacer muchas modificaciones ya que voy a agregar una nueva columna. Dirección. Y aquí vamos a colocar dirección. Dirección. Estos mismos pasos tendrán que hacer si ustedes desean agregar más columnas para poder obtener algo otra información respecto al usuario. Voy a pasar a User Controller y aquí tengo que hacer esas modificaciones. Voy a copiar esta línea de código. Y voy a colocar dirección. Y aquí dirección. Voy a copiar ahora esta línea de código y se lo voy a proporcionar al siguiente array. Pero vamos a capturar información de un campo de texto que vamos a crear también en el formulario. Vamos a colocar dirección. Bien. Y aquí vamos a crear una condición para el campo de texto dirección que vamos a crear. Ingrese la dirección. Y aquí tenemos que crear la variable dirección. Vamos a copiar esa variable o este objeto. Y tenemos que proporcionárselo justamente aquí. Ahora tenemos que crear el campo de texto dirección. Pasemos al archivo registrar, a nuestra vista, user, registrar. Bien, tengo el siguiente DIT que le corresponde al número de teléfono. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Aquí en el name vamos a colocar dirección. Bien, tenemos que verificar en el controlador. Aquí tenemos que colocar en minúscula dirección para poder capturar esa información de ese campo de texto. En el placeholder vamos a colocar dirección. Vamos a llamar al atributo dirección. Vamos a proporcionarle una ID a esta etiqueta spam y será dirección. Y aquí vamos a llamar al atributo dirección. Ahora tenemos que pasar al siguiente método de tipo JavaScript para poder limpiar la etiqueta spam. Vamos a copiar este case. Vamos a pegarlo y aquí vamos a colocar dirección. Voy a copiar el nombre. Y aquí vamos a colocar dirección. Bien, clic derecho. Formato al documento. Ahora continuemos creando la tabla que vamos a utilizar para poder registrar los usuarios.
Vamos a crear la columna user, role, la columna imagen para poder almacenar la imagen del usuario, pero aquí vamos a colocar Longblot, la columna para poder verificar si el usuario está activo, pero aquí vamos a colocar TinyIn, la columna estado para verificar el estado del usuario, si está disponible o no está disponible. Vamos a almacenar un dato de tipo TinyIn. Ahora una nueva columna llamada day. Y aquí vamos a almacenar una fecha. Y vamos a seleccionar day. Bien, creo que de esta forma ya tengo las columnas correspondientes que irán en la tabla de user. Vamos a guardar. Bien, perfecto. Como pueden observar, se ha creado la siguiente tabla en la base de datos. Tabla que vamos a utilizar para poder almacenar la información de los usuarios que nosotros registremos en el sistema. Ahora voy a pasar al navegador y voy a actualizar. Bien, perfecto. Como pueden observar, tengo el siguiente campo de texto dirección. Si presiono registrar, bueno, tengo el siguiente mensaje de error. No está definida una variable o un objeto llamado dirección en el controlador user controller y en la línea 95. Pasemos al controlador user controller en la línea 95. Bueno, lo que pasa es que aquí tengo que colocar en minúscula dirección. Voy a intentarlo nuevamente, pero voy a habilitar la siguiente línea de código. Voy a pasar hacia atrás. Voy a actualizar. Registrar. Bien, perfecto. Como pueden observar, tengo la siguiente información, pero no estoy obteniendo el mensaje de error del campo de texto dirección. Voy a pasar al controlador. Y nuevamente voy a comentar esta línea de código para verificar si tengo algún error. Nuevamente voy a actualizar. Y voy a presionar registrar. No tengo ningún error. Solo no me está mostrando el mensaje del campo de texto dirección. Voy a habilitar nuevamente esta línea. Justamente aquí tenemos la llave que está almacenando la información del siguiente objeto, que será la información que nos va a proporcionar la siguiente condición. Dirección. Ingrese la dirección. Dirección, vamos a buscar el campo de texto. Bueno, aquí tenemos el método post. Dirección. Le estamos pasando la información al siguiente objeto, que lo captura el siguiente elemento. Bien, tenemos que pasar ahora a la clase anónima. Tenemos dirección. Tenemos el array dirección. Obtenemos la información de ese array dirección. Pasemos a registrar. Tenemos el nombre dirección. Estamos capturando la información del siguiente atributo dirección. Si tenemos algún error, capturamos esa información del objeto dirección. Bueno, tendré que pasar a la clase anónima para verificar. Bueno, lo que está pasando es que yo aquí, como yo copié la línea de código del número de teléfono, aquí no le he cambiado el nombre de la propiedad o del atributo. Todavía mantiene número de teléfono. Esto significa que el atributo no está siendo inicializado, el atributo dirección. Vamos a intentarlo nuevamente. Hay que tener mucho cuidado en esto, en los nombres de las propiedades o de estos atributos.
Y de igual manera con la siguiente llave y los nombres de los campos de texto. Voy a actualizar. Voy a presionar el botón registrar. Bien, perfecto, como pueden observar ya estoy obteniendo el siguiente mensaje. Ingrese la dirección. Esto significa que todo el procedimiento está funcionando correctamente. Voy a ingresar una dirección. Voy a presionar el botón registrar. Bien, mantengo la información y se ha eliminado el mensaje de este campo de texto. Genial, esto significa que el procedimiento para este campo de texto está funcionando correctamente. Bueno, el formulario se ha hecho más grande ya que vamos a ingresar más información del usuario. Pero bien. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos y utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.